what you came here for. I don't know 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 what you came here for. But I came to praise. So help me. So help me praise Him. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar en Romanos, en la serie de gracia. Por favor, vamos a Romanos 5. Y terminamos el acceso a la gracia en Romanos 5:3. Y de allí voy a tomar, por favor, vamos para Romanos 5. Versículo 3. Voy a partir en el 1. Dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y vimos la semana pasada, el día viernes, que la única manera de tener paz para con Dios es siendo justificados pues por la fe. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál es la puerta a la gracia? La fe. Amén. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y vimos la semana pasada de que muchas veces nos habían enseñado que no pidiésemos paciencia porque íbamos a recibir tribulación, pero no es lo que está enseñando la palabra de Dios en esto. Sino que aunque vivamos tribulaciones, versículo 5, no seremos avergonzados. Amén. ¿Me entiendan? ¿Por qué? Porque Dios es cercano. Dios ya tiene la solución. La gracia nos es suficiente. Eso fue lo que le dijo Dios a Pablo. Me estoy Pipo. Ya. Pasé por toda la... Eso fue lo que le dijo Dios a Pablo. Mi gracia te es suficiente. ¿Okay? No le dijo confórmate con lo que tienes, o confórmate con el aguijón en la carne, Pablo. No, le dijo tienes lo necesario para resistir a este emisario de Satanás. Este aguijón en la carne, la palabra emisario es ángel. Por tanto, de lo que estaba hablando Pablo no era una enfermedad, sino que era un demonio que le había sido dado, no por Dios, sino que por el diablo, para bofetearlo, porque dado lo exaltado de las revelaciones. Porque Pablo tenía mucha revelación. Entonces, para que su ministerio no creciese desmedidamente, esto evidentemente en perjuicio del diablo, Satanás le dijo a un demonio: a ti te envío. Y esta era la espina en la carne. Espina en la carne es un término usado en el Antiguo Testamento para hablar de enemigos. Sobre todo refiriéndose a los pueblos que quedaban en Canaán, que eran como espinas en la carne. Amén. Aguijones en la carne, espinas en sus ojos, también dice la palabra. No sé por qué me fui para allá, pero bueno, está bueno, ¿no? Gracias, Señor. Ok. Bástate mi gracia, la gracia es suficiente. ¿Y cómo tenemos acceso a esta gracia? Por medio de la fe. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo único que necesitamos conocer verdaderamente para vivir en plenitud de paz y para que la gracia de Dios se manifieste en una mayor manera es conocer el amor de Dios. Si usted conoce más el amor de Dios, más va a disfrutar de la gracia. En el fondo, la gracia es la manifestación del amor incondicional de Dios. Provisión, protección, salud, gozo, paz, todo lo que necesitamos para poder vivir una vida abundante, una vida llena de gozo, una vida digna de un hijo de Dios. Oiga, entiéndalo claramente. Un reino es tan bueno como el estándar de vida de las personas que pertenecen al reino. Yo puedo decir que el rey es bueno viendo a uno de sus siervos. Si yo veo a un siervo, yo voy a saber cómo es el rey. ¿Me entiende?
Cuando llega aquí un ciudadano norteamericano, vemos que compra, gasta, hace lo que quiere, tiene un buen estándar de vida. Sabemos que tienen probablemente un mejor gobierno que nosotros. Son más ricos que nosotros. O cuando llega un alemán, el estándar de vida de un alemán es otro estándar. Quizás cogí un mal ejemplo con los norteamericanos, pero piensa en un suizo. Cuando llega aquí un suizo no tiene problemas. Se desenvuelve de una manera distinta. ¿Por qué? Porque su gobierno definitivamente es mejor que el nuestro. Sobre todo en el tema económico, financiero. ¿Estamos de acuerdo en esto, no? Ok. ¿Cuánto más nosotros, que somos reyes del Rey de Reyes, pertenecemos a un reino que no tiene fin? Un reino de sobreabundancia, un reino de poder, un reino siempre eterno. ¿Cuánto más nosotros debemos manifestar esta gracia? ¿Cuánto más nosotros debemos manifestar que somos ciudadanos de un reino espectacular? Aleluya. Amén. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Amén. Ok. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, por Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entiendan, Él nos amó cuando éramos aún pecadores. Él no te ama porque tú lo amaste. Él te amó primero. La Biblia dice claramente que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Me entienden? Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió cuando éramos pecadores. Él murió cuando nosotros éramos enemigos. No murió por los amigos. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Entonces, primeramente, tiene que entender de que Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, ama al mundo. Amén. Y murió por el mundo. Murió por los perdidos, por los perversos, por los asesinos, por los pedófilos, por los adúlteros, por las estrellas porno. ¿Lo cree? Amén. Gracias, Señor. Ahora, mire lo que dice el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificadas en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si Dios nos amó cuando éramos pecadores, nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos amó cuando éramos enemigos de la cruz, ¿cuánto más ahora? Por eso dice aquí, pues mucho más. Aleluya. Entonces, por favor, entiéndalo. Dios no está enojado con usted. Si no estaba enojado con usted cuando era pecador, menos ahora. Si te amó cuando eras pecador, ¿cuánto más ahora que eres hijo? ¿Ok? Muchos que están con problemas de adicciones, con problemas sexuales, con problemas de distintos tipos, lo que necesitan es comprender profundamente la gracia de Dios para ser libres de cada una de estas cosas. Es la gracia de Dios la que opera poderosamente en las personas. Es el amor incondicional el que cambia un corazón. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, nuevamente, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ira. Por su vida, perdón. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Amados, estamos reconciliados. El versículo 9 dice, pues mucho más. El versículo 10, la segunda parte dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Él nos amó, siendo pecadores y enemigos, adivinen, nos ama mucho más ahora que estamos reconciliados con Él. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No solo fuimos salvos por gracia, sino que también se supone que mantengamos nuestra relación con Él por gracia. Si fuiste salvo por gracia,
¿por qué crees que puedes mantener tu salvación por obras? ¿Quién de ustedes tuvo que hacer algo para ser salvo? ¿Quién de ustedes caminó varios kilómetros de rodilla para ser salvo? ¿Quién de ustedes tuvo que dejar las drogas, o dejar la fornicación, o dejar las impurezas, o dejar la envidia, o dejar cualquier cosa para ser salvo? Ninguno de ustedes. Y esto es lo más tremendo, porque aquí es donde la cosa choca, porque te lo enseñó así la religión. ¿Quién de ustedes cree que tiene que dejar alguna de esas cosas para mantener la salvación? ¿Quién de ustedes cree que tiene que dejar la fornicación, que tiene que dejar el adulterio, que tiene que dejar las drogas para mantener la salvación? Si fuiste salvo por gracia, adivina qué. Mantente por gracia. Amén. Amén. Qué bueno es el Evangelio. Yo sé que aquí hay cosas que se levantan en tu corazón. Pero hermano, entiéndelo bien. Si fuiste salvo por gracia, no creas que puedes mantener tu salvación por obras. Mantén tu salvación por gracia. Eso fue lo que reprochó Pablo a la gente de los Gálatas, de Galacia. Habéis caído de la gracia. Partiendo en el Espíritu, terminaron en la carne. Cuán grande amor tiene nuestro Padre por nosotros. Todas sus bendiciones fueron añadidas por gracia. Ninguna de las bendiciones del Evangelio viene a nosotros basadas en nuestro desempeño. No, lo que pasa es que yo no me estaba portando bien, pastor, por eso el Señor está enojado conmigo. No. Si no estaba enojado contigo antes de ser salvo, ¿por qué crees que va a estar enojado ahora? ¿Sabes cuál es el problema? Que no conocen la gracia. Muchos creen que predicar esto anima a las personas a vivir en pecado, pero no, dice la palabra que la gracia de Dios nos enseña a vivir santamente. Pero es el amor incondicional, no el miedo al castigo, no el miedo al rechazo. No que Dios te va a rechazar y no te va a amar o no vas a poder tomar las bendiciones de Dios. No es eso lo que te guía al arrepentimiento, sino que ya vimos que la palabra de Dios dice que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Es lo bueno que es Dios lo que nos guía a cambiar la manera de pensar, que es el arrepentimiento del cristiano. Si usted comprende este amor, su fe comenzará a funcionar. Entiéndame bien esto. Eugenio tuvo un sueño maravilloso. Lo contó hoy día por la mañana. Yo estaba orando por las personas. Habían varias filas y varios de ustedes estaban orando por las distintas filas. Y yo estaba orando por una persona y como que no recibía. Entonces le dije, ya, reciban todos sus milagros en el nombre de Jesús. Y todos comenzaron a recibir milagros. Los audífonos saltaban de las personas. Las muletas saltaban. Todo, wow, aleluya. Sí, lo creo y lo vamos a vivir. Amén. Entonces, Eugenio dice, wow, está funcionando, vamos. Y empieza a orar y de repente le toca a una monjita. Y Eugenio le dice, ok, ahora va a recibir. Y que no recibo, le decía la monjita. No, pero que usted tiene que creerlo. Y Eugenio le hablaba la palabra, ok, ahora lo va a recibir. No, que no recibo, le decía la monjita. Y viene una persona llena de tatuajes y le dice a Eugenio, yo quiero recibir piercing por el rostro. Él dijo, yo quiero recibir. Ok, entonces recibe, y recibía de inmediato. ¿Sabe por qué las personas tienen problemas para recibir? Porque piensan que por sus buenas obras se merecen recibir. Y usted lo que va a recibir de Dios lo va a recibir no porque ha sido bueno, sino por gracia. Amén. Entiéndalo bien. Cuando usted viene a Dios confiando en sus buenas obras, pero si yo diezmo, yo barro en la iglesia, yo llevo los hermanitos para las reuniones de damas, yo no sé.
No vas a recibir nada. Porque tú vienes presentándote delante de Dios con tus buenas obras, tratando de comprar mediante esas obras lo que te es dado de gracia. Y entiéndanlo bien, la gracia es un regalo. Usted no puede pagar por ello. Aleluya. Aquí es donde cabe el ejemplo del pecador que llega en drogas a la iglesia. Y esto pasa en todas las iglesias. Es recibido, amado, se le predica el amor de Dios. Dios te ama, hermano, Dios te ama. Lo abrazan, le predican el evangelio. La salvación es por gracia. Pero después de un tiempo, continúa consumiendo las drogas. Por lo que se acerca a alguien y le dice: si no dejas estos vicios, vas a perder tu salvación. Dios está enojado contigo, pecador. Algunos dirían, bueno, uno corrige a sus propios hijos más fuertemente de lo que corrige a los hijos del otro. O es necesario que las personas dejen el pecado. ¿Es necesario para qué? ¿Para dejar de darle acceso al diablo? Sí, estoy de acuerdo. Pero no es necesario que tú dejes el pecado para mantener la salvación. Mire, le voy a pedir que por favor me deje explicárselo en profundidad. Porque lo primero que va a acontecer en tu corazón es que te vas a levantar en contra de esta verdad. ¿Sabes por qué? Porque has estado acostumbrado a comprar las bendiciones de Dios con tu proceder santo, con tu ayuno, con tus oraciones. Es que yo he llorado delante de Dios, pastor. Eso se llama manipulación, lo hacen los niños. No podemos venir a presentarnos delante de Dios de esta manera. Ni tú ni yo merecíamos nada. No hay ninguna cosa que yo pueda hacer para tratar de ganarme el favor de Dios. Dios me ama incondicionalmente. Mi relación con Él no depende de mi desempeño. Depende de lo que hizo Jesús. No de lo que yo hago. No depende de lo que yo hago, depende de lo que hizo Jesús, entiéndelo bien. Mi salvación no depende de mi sangre, depende de la sangre de Cristo. No trates de llevar sobre tu espalda el yugo de la salvación. Eso es carnal, no es espiritual. Eso no es el mensaje de Jesús. Colosenses 2:6 dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la misma manera que recibiste al Señor Jesús, es como debes caminar en Él. No importa si es droga, si es fornicación, si es mentira. Dios no te pidió que las dejaras para ser salvo. Dios hará la obra en la medida que tú estés permanentemente conociendo el amor de Dios. Todo esto caerá naturalmente y sin esfuerzo. Entiéndalo bien. Es carnal tratar de cambiarte desde el exterior hacia el interior. Es un culto a la voluntad. Es que yo, por medio de la voluntad, cambié, ¿no? Eso es adoración al hombre, es idolatría. Después de recibir la salvación, las personas creen que si cometen el más pequeño error, lo tendrán que pagar caro. Han caído y se avergüenzan y dejan de acercarse al Señor, porque no se sienten dignos ni justos. Si enferman, sienten que es lo que merecen por haber afrentado a Dios. Oiga, hasta el día de hoy muchos de ustedes, después de llevar tiempo aquí con nosotros, sienten esto. ¿Qué es lo que se merece? Y sabes que si tú recibieras lo que tú te mereces, lo único que quedaría para nosotros es la expectación del lago de fuego eterno. Eso es lo que verdaderamente cada uno de nosotros merecíamos. Entiéndanlo bien.
ustedes reciben lo que no merecen. Entiéndanlo bien, el Evangelio es justamente eso, la buena noticia, de que ustedes van a recibir lo que no merecen. Y que Jesucristo llevó también lo que no merecía. ¿Qué es lo que tú merecías? Aleluya. Gloria a Dios. No solamente para ser salvos, sino que también para mantener tu salvación. Es por eso que muchos cristianos no tienen una conciencia de justicia. Y la conciencia de pecado no les permite recibir. Porque en el fondo de sus corazones creen que Dios no contestará sus oraciones por causa de su desempeño. Pero Dios no se relaciona con nosotros basado en nuestro desempeño. Si no, ¿saben qué? Ninguno de nosotros podría mantener la comunión con Dios. ¿O algunos de ustedes creen que no peca a diario? ¿O están convencidos de que no practican al menos un pecado? La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Son ustedes del diablo acaso? No, sin lugar a dudas, no, si fueran comprados con la sangre del Cordero. El apóstol Santiago dice claramente, todos erramos de muchas formas. Es más, el estándar sube mucho más aún. En la carta de los Romanos, si no me equivoco, capítulo 15, dice claramente, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si no proviene de fe, proviene de incredulidad. Y adivina cómo viene la fe. ¿Y el oír? Por la palabra. Entonces, todo lo que no proviene de una mente renovada es pecado. O sea, todo lo que tú hacías era pecado. Porque no provenía de una mente renovada. Porque no provenía de fe. Y si no proviene de fe, proviene de incredulidad. Eso es pecado. La palabra de Dios dice claramente que inclusive el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Todos los días tú oras todo lo suficiente? ¿Todos los días tú lees la palabra lo suficiente? ¿Todos los días ayudas a un huérfano? ¿Todos los días haces lo bueno que sabes hacer? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que practicas un pecado. ¿Sabe cuál es la problemática del hombre? Es que empieza a calificar los pecados. ¿Me entiende? Ser mentiroso es menos grave que ser homosexual. Ser soberbio es menos grave que ser idólatra. Entonces resulta que los evangélicos les dicen a los católicos que no pueden ser salvos porque tienen imágenes. Pero resulta que me es tan fácil encontrar a un evangélico orgulloso y soberbio, que es tan grave como ser idólatra. Porque ante los ojos de Dios no hay pecados, pecaditos y pecadotes. Todo es pecado. Enojarse con un hermano es como matar. Así lo dijo Jesús. El que se enoja con su hermano, culpable de homicidios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para Dios el que se enoja y el que mata están en el mismo nivel. Entonces, ¿qué? ¿Vas a tú definir lo que es más grave o menos grave delante de Dios? ¿O vas a comenzar a ser un poco más sincero y darte cuenta de que en tu vida aún practicas muchos pecados? Y que realmente por obras no puedes mantener tu salvación, sino solo por gracia. Sí, pastor, es que yo peco y me arrepiento. Sí, pero ¿sabes qué? Si tú crees que porque te arrepientes mantiene la salvación, eso ha venido a ser una obra en tu vida. Porque ninguno de ustedes es capaz de arrepentirse de todos los pecados que comete diariamente.
¿O acaso usted los va notando durante el día? Oh, le hablé mal de mi esposa, le hablé mal de mi hijo. ¿Acaso tienes la habilidad de recordarte de cada uno de ellos? ¿Acaso no comprendes que todo lo que no proviene de fe es pecado? ¿Acaso no entiendes que todavía tu mente no ha sido renovada adecuadamente y hay cosas que haces que son pecado que no sabes que son pecado? Complicada la cuestión, pero se entiende, ¿no? Sí, sí. Mientras más conoces la perfección, más te das cuenta de cuánto pecado había en tu vida. Y aún hay. Ninguno de ustedes es capaz. Por eso que la oración del Padre Nuestro ni siquiera está contextualizada para nuestro pacto. Jesucristo le hablaba dentro de un pacto a los judíos. Padre, perdona nuestras deudas, así como perdonamos nosotros a nuestros deudores. Estoy colocando el yugo de la salvación sobre mi espalda. Perdóname así como yo perdono. O sea, si yo no perdono a alguien, ¿Dios no me perdona? Entiéndanlo bien. Fuimos perdonados. Tengan cuidado con eso del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento del cristiano es renovar la mente. Es cambiar la manera de pensar. Metanoia. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Que creamos lo que Él dice que somos. Que creamos lo que Él dice que tenemos. Que creamos lo que Él dice que vamos a hacer. Eso es arrepentimiento. Él no nos convence de pecado, nos convence de justicia. Él convence al mundo de pecado. Yo no soy el mundo, usted tampoco es del mundo. El Espíritu Santo no está para esto. Está para convencerme de justicia. Está para convencerlo a usted de justicia. Para eso es necesario el ministerio del Espíritu Santo. Yo necesito que alguien me convenza de que soy justo. No pecador, de eso ya lo sabía. Realmente necesito que alguien me convenza. Día tras día. Willy, pero tú eres justo. Señor, realmente puedo ser justo. Si tú eres justo, no depende de ti. Depende de Jesús. Él hizo la obra. Tú no eres lo que haces. Eres lo que crees en este minuto. Y eso te cuesta, ¿no? Eso cuesta. Yo no soy lo que hago, sino lo que creo. Cuando el ladrón comprende que dejó de ser ladrón cuando creyó en Jesucristo, va a dejar de robar. Puede seguir practicando el robar, pero ya no es más ladrón. Lo mismo tiene que aprender el homosexual, que cuando creyó en Jesucristo dejó de ser homosexual. Aunque practique el homosexualismo, ya no es más homosexual. Es justo, es santo, en la medida que entienda que es justo y que es santo, no por obra, sino que por gracia. El homosexualismo va a caer por accidente, naturalmente, no por esfuerzo. Fue mi voluntad la que no te puedes gloriar, sino es obra. Entiéndelo bien, el cambio es de adentro hacia afuera. La religión no puede cambiarte el corazón. Solo la gracia de Dios, su amor incondicional. Por tanto, como el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Podría quedarme allí un montón de rato, pero vamos a seguir adelante porque quiero hacer énfasis en otra cosa. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación.
pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Oiga, pero el don, y el don, y con el don, pero el don, convénzase a usted mismo. Es un don, es un regalo. No trates de pagar por los dones de Dios. Es una afrenta. Entiéndelo bien. Es una ofensa. ¿Qué te parecería a ti si vas a un cumpleaños y le llevas un regalo lindo, envuelto, maravilloso, te costó mucho a una persona? Y la persona lo recibe, lo abre y te dice, wow, qué bonito. ¿Me lo puedo quedar? ¿Cuánto es? 10 lucas, ¿está bien? 10 lucas, no. Sería feo, ¿no? Es una deshonra. Cada vez que venimos al Señor con nuestras buenas obras, tratando de tomar lo que Él nos ha dado de gratis, estamos tratando de hacer eso, comprar lo que nos regaló. Y eso es una afrenta, es una ofensa, es una deshonra. Entiéndalo bien, por favor. Aleluya. La salvación no es un borrón y cuenta nueva. Escúcheme bien. La salvación no es un borrón y cuenta nueva. Y ahora, por favor, no la eches a perder. La salvación es borrón. Borrón. Toda tu vida borrada. De manera tal que delante de Dios figuramos como hombres y mujeres que nunca han hecho ninguna obra de mal. Nunca han pecado. Entiéndelo bien. Para Dios. Nunca hemos hecho nada malo. Estamos en el santo. Y en Él no puede haber corrupción. Somos justos. Somos santos. Ninguna de las epístolas fue escrita a los pecadores de Éfeso, a los pecadores de Filipo, a los pecadores de allí o de allá. Todas fueron escritas a los santos. Entiéndalo bien. Si usted se cree pecador, usted lo que está diciendo es que la obra de Jesucristo no es suficiente. Y tú tienes que agregarle a esto una vida de santidad. Y te meten miedo porque sin santidad nadie verá a Dios. Lo dice la Biblia, sí, pero ¿cuál es el contexto? El contexto es tu manera de vivir. Nadie verá a Dios en ti. Sin santidad nadie va a ver reflejado a Dios en tu vida. Pero tú puedes creer en Jesucristo fehacientemente y aún así seguir practicando el pecado. Y permíteme decirle que todos y cada uno de ustedes de alguna manera lo practican. Y ¿sabes qué? Te vas a topar con Dios. No por tus méritos, sino que por los méritos de Jesucristo. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Si tú llegas a comprender esto, vas a conocer el amor incondicional de Dios. Y todos los pecados van a caer más por accidente que por esfuerzo. Es por eso que la gente no puede dejar el pecado. Pues tratan de hacerlo con sus propios esfuerzos sin conocer la gracia y el amor incondicional de Dios. Su gracia me enseñó a temer, escribió este hombre que vendía esclavos. Su gracia me enseñó a adorar. No solo en espíritu, sino que también en verdad. Con mi vida. Vivo en santidad por amor. No por miedo a perder mi salvación. Dios nunca quiso lidiar con nosotros por medio del miedo. Qué triste es tener una relación con el Padre que es tan amoroso, basada en el miedo. Yo me porto bien porque tengo miedo que Dios me castigue. Yo me porto bien porque tengo miedo de perder la salvación. Nunca pensó Dios que debía ser así.
Oiga, entiéndalo bien. Yo puedo fornicar todo lo que yo quiero. Escúcheme bien. Yo puedo, y no voy a perder mi salvación. Yo puedo robar todo lo que yo quiero. Yo puedo matar todo lo que yo quiero. Yo puedo ser un idólatra, todo lo que yo quiera. Y no voy a perder mi salvación. Entiéndalo bien. La diferencia, ¿sabe cuál es? Es que yo no quiero. Porque conocí la gracia. Y nací de nuevo. No es mi naturaleza. No es mi naturaleza ya. Conocí la gracia. Nadie puede ser salvo sin conocer la gracia. Nadie puede nacer de nuevo sin conocer la gracia. Nadie puede vencer el pecado sin conocer la gracia. Porque lo que necesita el hombre es volver a nacer. Porque su naturaleza está en su espíritu. Una vez que naciste de nuevo, tu naturaleza cambió. Te vas a alejar del pecado. Eso es lo que necesita la gente. No necesita escuchar que son pecadores. Ya saben que son pecadores. Ellos necesitan escuchar la gracia, el amor incondicional de Dios. Dios no te está tomando en cuenta los pecados. Dios está pasando por alto los pecados, dice la palabra. Es un regalo de Dios. Es un don inmerecido. No por obras, para que nadie se gloríe. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nuevamente el mismo argumento. Pablo lo repite una y otra vez. Esta ya sería la quinta vez. O sea, te está diciendo, métete bien esto en la cabeza. La justificación no viene por medio de tus obras, sino que viene por medio de ese uno, que es Cristo. Amén. 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces, o usted está en Adán siendo un pecador, o usted está en Cristo siendo justo y santo. Oiga, entiéndalo bien. Dios es un Dios de fe. Por último, entiéndalo así. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, para que vengan a ser. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cada persona que dice, no, pero si que él sigue en pecado, perdió la gracia. ¿Saben lo que está diciendo cada uno de esos individuos? Que donde abundó la gracia, sobreabundó el pecado. Así que perdieron la salvación. Y no es así, es al revés. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿quién reina? La gracia. Si tienes problemas para recibir cualquier cosa que el Evangelio del Reino ya te ha dado, es porque necesitas comprender la gracia. Si llegas a comprenderla, serás tan lleno de amor que tu fe comenzará a obrar de manera poderosa, pues la fe obra por amor. Si usted comprende esto, tu fe va a romper el techo. Y realmente vas a comenzar a recibir. Es de gratis. Antes de ser salvo, después de ser salvo, es de gratis. Si fuiste salvo por gracia, mantén tu salvación por gracia. La próxima hora voy a explicar por qué vivir santamente. Amén. Amén. Oiga, entiéndalo bien. Cuando se plantea una doctrina, uno hace un esfuerzo por llevarte de una esquina al otro. Pero vamos a equilibrar esta doctrina, ¿ok? Eso no quiere decir que voy a disminuir la gracia. Por el contrario, la gracia va a seguir siendo exaltada. Amén. Pero definitivamente
Es un problema vivir en pecado. Y te voy a explicar por qué. Amén. Gracias, Señor.